Juez dictó prisión preventiva para Abraham Muñoz y otros 4 procesados por el delito de delincuencia organizada. Presuntamente vendían medicinas para COVID-19 que fueron donadas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Fiscalía tomó versión de Daniel Salcedo. Según su abogado, estaría lúcido y contó que hay gente inocente involucrada en el proceso legal en el que se lo imputa. Desde el inicio del semáforo amarillo hasta la fecha, Quito incrementó casi 6.000 casos confirmados de coronavirus, mientras que se duplicaron los fallecidos. La atención en los hospitales está al límite. Bloques de cocaína llegaron a las costas de Ecuador flotando, impulsados por la fuerza del mar. La Policía Nacional investiga a qué organización narcodelictiva le pertenece el alcaloide. América Latina se convierte en la segunda región del mundo con más muertes por COVID-19. Mientras tanto, un estudio revela que la inmunidad adquirida por pacientes que superan el virus puede desaparecer al cabo de unos meses. Así empieza la noticia Emisión Estelar. Buenas noches, amigos televidentes, les damos la cordial bienvenida a la emisión estelar de su informativo La Noticia. Les tenemos importante información. Adrián. Charlie, queridos televidentes, muy buenas noches y bienvenidos. Iniciamos. Dictan prisión preventiva contra Abraham Muñoz y 4 personas más por el delito de delincuencia organizada. La Fiscalía los investiga por la presunta comercialización de medicamentos para tratar el COVID-19 durante el inicio de la pandemia. Acogiendo el pedido de la Fiscalía, el juez de Garantías Penales Marco Guerra dictó orden de prisión preventiva contra Abraham Muñoz, su hermano Moisés, 2 funcionarios y un exdirector del Hospital del Guasmo. El delito que Fiscalía imputó a las 5 personas es el delito de delincuencia organizada, cuya duración de la instrucción fiscal, de conformidad a lo que fue el artículo 592 del Código Orgánico Integral Penal, tendrá una duración de 90 días. En base a lo dispuesto en el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal, el delito de delincuencia organizada es sancionado con pena privativa de libertad de 7 a 10 años. Lo que se discutió luego de la imputación de cargos, el tema de los arraigos, la pretensión de ellos fue que no se le dicte la medida cautelar de prisión preventiva, sino una que sea diferente. Pero esto no fue acogido por el señor juez y dictó la prisión preventiva en contra de todos. El operativo donde se procedió a la detención de los 5 involucrados se dio en Guayaquil, Daule y Durán. En base a una investigación dispuesta por Fiscalía por la supuesta venta de medicinas que fueron entregadas de manera gratuita por una empresa farmacéutica a una casa de salud aquí en Guayaquil. Según la Fiscalía, se presentaron los elementos de convicción que determinarían la participación directa de los ahora procesados en la venta irregular del medicamento Aptenra para el tratamiento del COVID-19. De acuerdo a las investigaciones, Abraham Muñoz y su hermano ofertaban los insumos por redes sociales a elevados costos. Por ejemplo, por las ampollas inyectables que tienen un valor de $200, pedían entre $1,000 y hasta $2,000. El detenido Abraham Muñoz fue entrenador personal de Daniel Salcedo, quien viajó con una credencial con su nombre el pasado 8 de junio cuando la avioneta se estrelló en Tumbes, Perú. Un mes después, Muñoz lo denunció por suplantación de identidad. A más de él, fueron aprehendidos su hermano Moisés, Álvaro P., exdirector del Hospital del Guasmo, Víctor Che y Eric P., funcionarios de dicha casa de salud. La defensa de Eric P. dijo que su cliente actuó por órdenes superiores. Estamos hablando de que son las altas esferas las que han dado la orden de que esta mercadería se entregue. En la parte administrativa, pues esto funciona a nivel jerárquico, ¿no? Ustedes saben, un empleado que se niegue a cumplir una orden administrativa de un jefe superior, pues simplemente tiene problemas, inclusive puede ser hasta despedido. Tras la audiencia de formulación de cargos, a los 5 procesados se les tomó las pruebas de COVID-19 y fueron trasladados al Centro de Rehabilitación Social de Varones de Guayaquil. Informó Roselena Vascones. Y luego de superar los problemas de lucidez, Daniel Salcedo rindió su primera versión ante la Fiscalía. Según su abogado, no estaría en condiciones de recibir el alta médica, por lo que debería permanecer ingresado varios días más en el sanatorio.
que Daniel Salcedo ya cuenta con las facultades de colaborar con la justicia, pues está lúcido, mencionó su abogado defensor Luigi García. Es así que este lunes rindió su versión por el delito de fraude procesal, por intentar huir del país en una avioneta. Al momento en que se produce el impacto, despierta a Daniel Salcedo porque lógicamente van descansando dormidos. No estaba jugando. No, Daniel Salcedo se dirigía al vecino país de Perú para defenderse en libertad. Paralelamente, sus defensores solicitaron que se revoque la prisión preventiva por peculado, otro de los delitos por los que está siendo procesado. El pedido fue negado. También se lo acusa de lavado de activos y existe una cuarta investigación por asociación ilícita. Nosotros no descansaremos hasta interponer todos los recursos horizontales y verticales con el ánimo de que se revoquen las prisiones preventivas y con el ánimo de que a futuro se establezca y ratifique el estado de inocencia. La diligencia se desarrolló en el Hospital Guayaquil, hasta donde acudió además Jocelyn Mieles, involucrada en el accidente aéreo. También estuvo presente Alfredo Arboleda, abogado de Alfredo Adún y su hijo. No tiene nada que ver ni la familia Adún Busquetti ni la compañía. Más él desconocía de quién pertenecía la avioneta, pertenecía a todo. Salcedo recibiría el alta médica en aproximadamente 15 días. En su contra pesan 3 órdenes de prisión, informó Jorge Salazar. Además, ordenan prisión preventiva para el exdirector del Hospital del IES, Teodoro Maldonado Carbo, y a otras 3 personas y exfuncionarios por el supuesto delito de delincuencia organizada en la compra de insumos médicos con presunto sobreprecio en el año 2018. La Fiscalía investiga un perjuicio de más de 11 millones de dólares. Culminada la audiencia de vinculación en el Complejo Judicial Valdivia, al sur de Guayaquil, la abogada del exdirector del Hospital del IES, Teodoro Maldonado Carbo, anunció que apeló la resolución sobre su cliente, y esa fue de prisión preventiva para Luis Enrique JZ. El delito que se está investigando es delincuencia organizada, por ende dentro del delito de delincuencia organizada existen roles y función, y no se ha establecido ni la Fiscalía hasta este momento, que ya lleva más de 30 días de instrucción fiscal, ha podido determinar esos roles y función. Además, resaltó que mediante otras acciones legales solicitará que el ex titular del Sanatorio de Seguridad Social de Guayaquil pueda comparecer y no lo busquen con boleta de captura. Porque mi patrocinado sufre del corazón y él se encontraba en su casa, se encuentra en su casa, y si es de, él lo ha manifestado claramente que si es de ir a prisión, él lo irá, pero él no va a huir del país. A él y a otros funcionarios, además de representantes de varias casas comerciales, los acusan del supuesto delito de delincuencia organizada por la firma de 18 contratos de insumos médicos con supuesto sobreprecio, que habrían dejado a la institución con un perjuicio, según la Fiscalía, de 11.905.000 dólares. En definitiva son 18 convenios de pago. Dentro de ellos están las órdenes de compra y ahí y el servicio de perjuicio más de 11 millones de dólares. En la audiencia, el fiscal presentó como elementos de convicción los informes de investigación de la Policía Nacional, también de las contrataciones de la entidad de salud y de personas jurídicas, sin dejar de lado los indicios de responsabilidad penal emitidos por la Contraloría General del Estado desde enero a junio del año 2018, informó Charlie Pisa. Y en otros temas, el gobernador de Guayas, Pedro Pablo Duarte, renunció a su cargo. El funcionario se despidió y dijo haber cumplido con su meta, que según él es servir a los guayasenses y en especial durante los días más duros de la pandemia. Se trató de la última ceremonia que presidía Pedro Pablo Duarte como gobernador del Guayas. Este lunes 13 de julio presentó su renuncia irrevocable ante el presidente de la República, resaltando así el trabajo realizado durante su gestión. Yo no soy, y siempre me propuse no ser un gobernador de escritorio, sino más bien de territorio. Como voy con la satisfacción del deber cumplido, es parte también de un desapego al poder. Es importante que los jóvenes que estamos incursionando en política sepamos cuándo tenemos que salir. Y asegura que pese a la situación que ha tenido que enfrentar como representante del Ejecutivo, el tema de la corrupción ha sido uno de los puntos que lo ha combatido de forma frontal. Hemos presentado más de 15 denuncias que reposan en la Fiscalía General del Estado precisamente por el mal manejo administrativo de ciertos hospitales de la red pública. El robar es inaceptable. Robar en unas circunstancias donde han muerto personas, donde han habido familias que han lamentado la pérdida de sus familiares,
eso es ser miserable y eso hay que combatirlo desde cualquier frente. Y sobre una posible participación en las próximas elecciones, Pedro Pablo Duarte dijo: no voy a ser candidato a la Asamblea Nacional, no me interesa, respeto a los asambleístas, pero no es mi tipo de trabajo. El ex vicepresidente es mi amigo personal de toda la vida, ojalá que tome la decisión de ser candidato a la presidencia, yo creo que el país ganaría mucho. Este fue el último acto presidido por Pedro Pablo Duarte como gobernador de la provincia del Guayas, la entrega de 200 reconocimientos a representantes de la Policía Nacional, específicamente del área de criminalística, quienes estuvieron repartidos en varias áreas haciendo el levantamiento de cadáveres. Brindamos nuestra vida, si fuese necesario, para proteger a la sociedad, como nuestro juramento de servicio lo menciona. El miedo, el temor a lo desconocido, pero sin embargo se hizo cumplir a cabalidad lo que es la misión institucional. Informó Carlos Julio Gurumendi. Pedro Pablo Duarte es experto en comunicación política y acción social. Su experiencia en la función pública lo llevó a ocupar la gobernación del Guayas en el último año, cuya gestión se enfocó en la seguridad ciudadana, entrega de títulos de propiedad en Monte Sinaí y la coordinación de la ayuda humanitaria en la pandemia. Veamos un perfil. En agosto de 2019 se convirtió en el cuarto gobernador de Guayas en el periodo de Lenín Moreno. Pedro Pablo Duarte llegó al Palacio Provincial diciendo que no sería un funcionario de escritorio. Lo que estamos haciendo es acercar todos los servicios, los programas sociales, educativos, de inclusión social, de crédito. Vamos a visitar todos los cantones. Una de sus primeras propuestas desde el Consejo Provincial de Seguridad fue tajante: prohibir que dos hombres circulen en una moto las 24 horas del día. A partir del 2017, la limitación solo se aplicaba de 19 horas a 4 de la mañana. En base al clamor ciudadano y a los datos estadísticos de la Policía Nacional, en la cual se evidencian de que se han incrementado los robos a bordo de dos personas en una moto. Tras el análisis en la ATM, la Mesa del Acuerdo Nacional por la Seguridad dispuso la ampliación del horario hasta las 7 de la mañana. Para mí es un honor entregárselo en sus manos. Ni un día más de espera. Emprendió luego un plan masivo de entrega de títulos de propiedad en Monte Sinaí. Más de 3.000 documentos a personas que tenían entre 8 y 15 años en los predios. Muy contenta porque tenía miedo de que me saquen porque no tenía ningún papel hasta ahorita que ya me dieron el título. Ya en la pandemia encabezó el COE provincial desde el ECU 911. Coordinó la entrega y formulación de más de 20.000 pruebas inmunológicas. No vamos a determinar cuántos son los contagiados, pero sí una hoja de ruta para poder accionar los planes que estamos haciendo, por ejemplo, de entrega de alimentos. A través del programa Guayas Vive, junto al ex vicepresidente Otto Sonnenholzner, entregó kits alimenticios y libros para los niños en sectores vulnerables. Hoy estamos haciendo entrega en este sector, son 3.000 familias, 3.000 hogares que están recibiendo alimentos de parte de la Gobernación de la provincia de Guayas. Tras un año en el cargo, Duarte también se despide del gobierno y se conoce asumirá otros desafíos, quizás similares a los expuestos en las primeras dimisiones, informó Jorge Escobar. (22:13) y mucha atención. Agentes de la Policía Nacional recuperaron 20 bloques de droga que llegaron hasta la playa del Cantón General Villamil, aquí en Guayas, y el alcaloide arribó a la costa impulsada por la fuerza del mar. Por aire, por mar y por tierra ejecutaron el patrullaje de búsqueda. Todo empezó al mediodía del domingo. Personas que caminaban por la playa en la vía Villamil hacia Data notaron que un extraño objeto se acercaba a la costa impulsada por las olas. Al momento de agarrarla se dieron cuenta que era una envoltura muy sospechosa y por ese motivo prefirieron dar aviso inmediato a los agentes de la Policía Nacional. El día de ayer encontramos 6 paquetes. Y el día de hoy, en el transcurso del día y hasta esta hora, son 14 paquetes más, paquetes de sustancias sujetas a fiscalización que a la prueba de campo dio positivo para clorhidrato de cocaína. Por este motivo se tiene previsto continuar con esos recorridos durante unos días más.
a fin de conocer si la sustancia sigue arribando a la playa. De lo que se conoce, un bulto contiene alrededor de 40 o 50 paquetes, entonces podríamos presumir de que de algún embarcación que se encontraba en alta mar, a lo mejor se cayó, botaron o sucedió alguna cosa. De acuerdo con los agentes, esta sustancia tenía destinos internacionales, pero por alguna razón terminó perdida en medio del océano. Básicamente por el movimiento del agua nosotros encontramos en dos jurisdicciones policiales, tanto aquí en General Villamil Playas como en el Distrito Progreso. Este hallazgo representa pérdidas para los narcotraficantes, situación que derivaría en ajustes de cuentas, que incluso podrían terminar en muertes violentas. Y tenemos aquí alrededor de 200,000 dosis que pudieron haber sido comercializadas, ¿no? El precio acá de cada paquete, de cada kilo, es de aproximadamente $1,500 y el precio internacional son aproximadamente $5,000 por cada uno de estos paquetes, ¿no? Informó José Morales. Hallan a un joven colgado de una planta de banano en un sector rural del Cantón Baba, en la provincia de Los Ríos. Al parecer se trataría de un suicidio. Sus familiares desconocen los motivos que lo habrían llevado a tomar esta fatal decisión. Hasta la morgue en Babahoyo, Dinacet llevó el cuerpo de Luis Gabriel Mosquera, de 23 años, quien fue hallado en el recinto Tinoco del Cantón Baba, en medio de una plantación de banano, colgado de una de estas matas, en suspensión media. ¿Utilizó alguna soga? ¿Qué usó? Con un tuncho de la bananera. Aparentemente, según la rigidez del cadáver, ya tiene algunas horas, pero dentro del protocolo de autopsia se determinará las horas de fallecimiento. La última vez que lo vieron habría estado libando, pero la mañana de este lunes su familia recibió la terrible noticia, aunque desconocen las motivaciones que pudieron llevar al joven que se dedicaba a la agricultura a tomar tan fatal decisión. ¿No les había contado nada? No había contado nada, siempre le preguntaba, pero nunca decía nada. ¿Y ese día él salió? ¿Dónde fue? Sí, salió, andaba bien. Y de ahí ya no supimos más hasta hoy. La Dinacet investiga el caso para confirmar si realmente se trató de un suicidio. Se abre el acto administrativo y se procede a realizar la investigación correspondiente del caso. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. En la operación Mega Mercantil, agentes de la Policía Judicial allanaron varios inmuebles en Quito y decomisaron mercadería que presuntamente ingresó de contrabando. Mientras tanto, en dos intervenciones más realizadas en las últimas horas, decomisaron armas de fuego y se supone que desarticularon una supuesta banda delictiva. Los delitos considerados de mayor incidencia o que van en aumento de acuerdo a las denuncias presentadas son georreferenciados por las unidades de inteligencia de la Policía Judicial. Así, en el norte de la capital fue desarticulada una presunta banda dedicada al delito de robo a personas y unidades económicas. Procediendo a la detención de 4 personas en coordinación con la CIPROVAC, los mismos que se dedicaban al robo a personas y robo a locales comerciales. De igual forma, agentes de la Unidad de Inteligencia Antidelincuencial encontraron un inmueble ubicado en Guayabamba, donde tenían almacenados armas de fuego. En un allanamiento realizado en el norte de la capital, pudo encontrar al menos 20 armas de fuego, las mismas que no justificaron su tenencia. De su parte, agentes de la Unidad de Delitos Aduaneros y Tributarios en varios allanamientos encontraron una variedad de mercadería que supuestamente ingresó al país de forma ilícita, es decir, contrabando. El operativo dejó 6 personas detenidas, entre ellas un colombiano. Además, retuvieron 8 vehículos, entre camiones, camionetas y autos que supuestamente eran utilizados para el traslado de la mercadería. 2 vehículos de alta gama que eran ingresados al Ecuador sin ningún tipo de documento que avalice su legal transportación aquí en el país. Entre la mercancía constan cebolla colorada, cigarrillos, así como productos naturales medicinales. Todo sumado ascendería a los $450,000. Medicina que era tendiente a erradicar el COVID y que estaba pretendiéndose comercializar en las distintas farmacias del país. El contrabando deja grandes pérdidas al fisco y también genera una competencia desleal, y muchos de los productos como cigarrillos pueden causar daño a la salud por no contar con registro sanitario, informó Iván Casamen.
Y un hombre resultó herido durante un asalto a una funeraria en el sur de Guayaquil. Moradores del sector piden mayor resguardo policial en esa zona. Y es que por este lado de Guayaquil ni las funerarias se salvan. Habitantes y comerciantes del Guasmo al sur de la ciudad aseguran que la delincuencia hace de las suyas. Hace 2 días atrás le robaron a la vecina de más adelante. Le robaron dos peladitos, 2 chiquitos en una bicicleta. Me dicen que aquí a una funeraria también han robado. Sí, a los señores de aquí, a los colegas de aquí, se entraron, parece que se le robaron $100 en efectivo y 2 celulares. Un video que nos proporcionó uno de los moradores del sitio nos deja ver cómo varios sujetos ingresan hasta este local, como lo habíamos mencionado, una funeraria, y en cuestión de segundos emprenden la huida. Quien atendía el negocio resultó herido y se le sustrajeron dinero en efectivo, además de su teléfono celular. Señora, ahí se le llevó el celular y una plata. Estaba solo el señor ahí. ¿Hubo disparos? ¿Terminó herido? No. Nada de eso. Me pegaron en la cara. Un cachazo en la cabeza. Que los robos en el sector son constantes. Varios son los comercios que se han visto afectados. Piden resguardo de la policía. Sienten que están desprotegidos. Es lo más saludable porque si tú te das cuenta aquí es una zona comercial, es una principal, están las funerarias, están la panadería, los 50, la farmacia. Incluso en el mismo local de aquí se metieron a robar a la farmacia que había aquí, se le metieron por el techo. Informó Julio César Saona. Y se presenta un nuevo caso de hurto de gasolina en Guayaquil, específicamente con la modalidad de irse sin cancelar. Eso fue captado por una cámara de vigilancia de la estación de servicio perjudicada. Ocurrió a las 3 de la madrugada. Se estacionó y pidió el tanque lleno. Y cuando le retiraban al automóvil, la pistola de la bomba de combustible. Este sujeto acelera y sin pagar se va. En una estación de servicio en el kilómetro 7,5 de la vía Daule, en el norte de Guayaquil, donde aseguran que no es la primera ocasión que son perjudicados por personas que si les cobran cuando llegan, hasta se enojan. Llegan y piden combustible, uno le dice que paguen el motor, a veces no quieren pagar, se ponen enojados por cobrar anticipadamente, dice no, tienes que ponerme si todavía no te estoy pidiendo tanque lleno, no tienen vergüenza, uno viene sin placa y otro con placa. Revisan minuciosamente la acción con los videos de las cámaras instaladas en la gasolinera, donde ahora optan por precauciones para que no les pase lo mismo. Pelea como quiera, tiene que cobrar adelantado. Porque hay gente que a veces no quiere pagar o a veces está borracho o a veces no le alcanza el dinero. ¿Y en esta ocasión cuánto se llevó en combustible? $25. Y uno para hacerle 2 gatos le dice efectivo, sí. Uno coge lo que hace es mandarle la factura nada más. Lo que le ponen los 15 de súper, le meten el vaciado del tanque, sale soplado. Ese acto ilegal no solo es reprochado por las personas que trabajan en ese lugar, también por sus clientes. Está mal, pues. Son malos ciudadanos. Porque tras que se les da un servicio, pues actúan de esa manera, no me parece justo. Desde temprano terminan mal. Son cosas que no le agrada a Dios. Y ya tienen identificado el automotor por la placa, pero cotejando datos con la página web del SRI, no coinciden algunas características del carro, informó Charlie Pisa. También queremos informar que un bus de transporte urbano de la línea 42 ardió en llamas la noche de este lunes a la altura de la avenida principal de la Ciudadela Los Esteros, al sur de Guayaquil. Tras percatarse de la novedad, los moradores del sector llamaron a la línea de emergencias 911, desde donde se despachó unidades del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, que se encargaron de controlar el incidente. Por su parte, personal de la Autoridad de Tránsito Municipal colaboró con el cierre parcial de la vía de forma temporal, esto para evitar otro percance. Avenida Calle Ruel y Juan Montalbán. Y al regresar del corte le contaremos que el COE Cantonal de Guayaquil decidió permitir las misas en la ciudad, pero con un 30% de aforo. Quédese con nosotros que ya volvemos con más noticias aquí en la Misión Estelar. La Fiscalía General del Estado pidió la vinculación del asambleísta Eliseo Azuero a la investigación por presunta delincuencia organizada en torno a la adjudicación de obra pública, en el que también está involucrado el ex legislador Daniel Mendoza. La audiencia de formulación de cargos será el 17 de julio.
Esperemos que... Inició la semana y el legislador Eliseo Azuero rindió su testimonio vía telemática este lunes dentro del proceso por presunta delincuencia organizada en el que se investiga al ex legislador Daniel Mendoza y a varias personas más vinculadas en presuntas irregularidades en la adjudicación de obras en Manabí. Sin embargo, pasaron varias horas y mediante su cuenta de Twitter, la Fiscalía General del Estado pidió vincular al legislador Azuero a la instrucción por delincuencia organizada que se sigue contra Mendoza y otras 12 personas más. Además, el Twitter indica que la audiencia de formulación de cargos será el viernes 17 de julio en la Corte Nacional de Justicia. Tratamos entonces de comunicarnos con el legislador Azuero. Sin embargo, mediante una llamada telefónica se nos indicó que no se pronunciará sobre el tema. Y es que Fiscalía investiga un audio donde se revelarían conversaciones entre Mendoza y Azuero. Además, se ha solicitado informes periciales de audio y video, así como el cotejamiento de voces, tanto de Mendoza como de Azuero. Fue el legislador Mendoza, el detenido en Manabí, acusado por la Fiscalía de Delincuencia Organizada en torno a la construcción fallida del Hospital de Pedernales. Pero esta vez, los ojos de la investigación también se centran en otro legislador, pero esta vez del Badí. Informó Marilyn Jaramillo. El Consejo de la Judicatura trabaja en una investigación para determinar si servidores judiciales habrían hecho mal uso del carnet de discapacidad. En el informe preliminar, el Departamento de Transparencia hallaron varias inconsistencias. Tras varias semanas de investigación, el Departamento de Transparencia del Consejo de la Judicatura emitió un informe preliminar al Pleno del organismo sobre los funcionarios de justicia que presuntamente obtuvieron un carnet de discapacidad de forma fraudulenta. A escala nacional, 437 servidores tienen el documento, de ellos 98 son jueces y 16 notarios. Hay que diferenciar entre quienes con justo derecho han obtenido su carnet frente a quienes posiblemente pudieron haber obtenido ese carnet de manera fraudulenta. Según el vocal de la Judicatura, Fausto Murillo, en el informe preliminar se halló algunas inconsistencias. Por ejemplo, 23 jueces no han registrado el porcentaje de discapacidad, otros 46 tienen entre el 40 y el 80%, y solo un juez presenta el 100% de discapacidad. Tenemos que esperar el informe de transparencia, inclusive con un 100% de discapacidad. Eso tendrá que verificarse. Otro tema que llama la atención es que de los 98 jueces, 10 no registran el tipo de discapacidad y los carnets de 20 no cuentan con la fecha de expedición. El director de transparencia tiene que presentar un informe, es decir, con documentos de soporte de sus conclusiones y de sus recomendaciones. Los carnets de discapacidad fueron obtenidos desde el 2012 hasta el 2020. El vocal recalca que no se puede generalizar, pero que los casos que se registren irregularidades habrá sanciones administrativas y penales. Ratificar la inocencia, si así corresponde, o aplicar la sanción a una infracción gravísima cuya consecuencia es la destitución del cargo del servidor. Ante esto, el Consejo de la Judicatura proporcionará información al Servicio Nacional de Aduana para establecer si los jueces habrían importado vehículos haciendo mal uso del carnet de discapacidad. Informó Priscila Cadena. Desde el inicio del semáforo amarillo hasta la fecha, en Quito se han registrado casi 6.000 casos de coronavirus y los fallecidos se han duplicado. Expertos señalan que estas cifras reflejan el relajamiento de los ciudadanos y el irrespeto a las medidas de bioseguridad. Fiestas clandestinas, aglomeración de personas en plazas, calles, mercados y buses, ventas ambulantes por doquier, hospitales públicos y privados colapsados e irrespeto de medidas, principalmente el distanciamiento social, han sido titulares en los medios de comunicación durante las últimas semanas. Y es que los casos de COVID-19 en Quito han crecido de una forma alarmante. En los casi 3 meses de confinamiento, desde el 17 de marzo hasta el 3 de junio, día en que arrancó el semáforo amarillo, se reportaron 3.842 contagios con 305 fallecidos. Desde esa fecha hasta este lunes 13 de julio, poco más de un mes, ese número prácticamente está por triplicarse, 9.677 con 583 fallecidos.
Para el epidemiólogo Daniel Simancas, la única explicación que le encuentra a este comportamiento es la irresponsabilidad. Pero ya sabíamos que esto podría pasar. Si tú incides en el mensaje a la población y dices que hay cómo reunirse, que ya se va a abrir el fútbol, que no se suspende la venta de licor, ¿qué estás diciéndole a la población? Entonces, la población es irresponsable, sí, pero hay una autoridad que tiene que velar por las personas que sí estamos haciendo bien las cosas. Señala que la curva de contagios empezó a crecer rápidamente a inicios de este mes. Para el 1 de julio se contabilizaron 7.253 contagiados, es decir, en tan solo 2 semanas aumentaron 2.424 positivos. La primera semana de julio hubo un incremento muy grande de casos, 700 casos por día. ¿Qué pasó? Salieron los empleados públicos, se relajaron mucho más las medidas. Con ello coincide Santiago Carrasco, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, para quien las medidas adoptadas sin el control respectivo han hecho que se baje la guardia para que el virus empiece a ganar otra batalla. Le estamos dando una idea de relajamiento y entonces la gente obviamente asume, y todos queremos asumir, volver a nuestra vida normal, pero no se puede. ¿Pero qué hacer ante este panorama? Simanca prefiere no hablar de regresar a un semáforo rojo, pues este sistema ha sufrido muchos cambios, dejándolo con poca credibilidad. Por ello, propone medidas puntuales y urgentes. Incrementar el número de pruebas, aislar a los enfermos, hacer confinamientos selectivos de zonas calientes de contagio. Y a eso precisamente es a lo que le apuesta Carrasco, al confinamiento parcial. Toma como referencia lo que ocurre en Bogotá, Colombia. La ciudad fue dividida en 3 grandes regiones y durante 14 días, una por una, se somete al aislamiento. Esto se podría trasladar a la capital, asegura. Ellos fueron y están en cuarentena 14 días. Las otras 2 están abiertas y toda la gente que puede trabajar y puede hacer cosas están en las otras 2. De esta que está en cuarentena, nadie. Ambos expertos coinciden en que si las autoridades no toman medidas rápidas y urgentes, lo peor para la capital estaría por venir. En Quito informó Adriana Rojas. Las aglomeraciones en las casas de salud de Quito continúan. En los hospitales, las medidas de bioseguridad son estrictas. Sin embargo, en los exteriores, poco se cumple con los protocolos para evitar contagios de COVID-19. En varias ocasiones las autoridades han mostrado su preocupación por el incremento de casos de coronavirus en Quito. De acuerdo al alcalde de la capital, el sistema de salud alcanzó su capacidad máxima de atención. Está en juego la vida de los quiteños. Sin embargo, en los exteriores de algunas casas de salud, estas advertencias parecerían no generar preocupación, a tal punto que ahora las concentraciones en las puertas de los hospitales incluyen personas que esperan dejar sus carpetas para conseguir un puesto de trabajo. No me importa, cuando se tiene la vocación no importa la distancia ni las circunstancias. Por momentos se forman largas filas de familiares y pacientes que esperan ser atendidos. Estela llegó al hospital Carlos Andrade Marín para conocer detalles sobre el estado de salud de su hermana, quien hace 10 días lucha contra el COVID-19 y al parecer vencerá la batalla. Está en cuidados intermedios. ¿Y qué le dicen los médicos? Que está reaccionando favorablemente, está bien con los antibióticos y está ya está sin oxígeno, sin nada, está mejor. Al preguntarle cómo su hermana contrajo el virus, su respuesta no fue clara. No sabemos en dónde nos contagiamos, teníamos todas las medidas de seguridad, pero no sé si en alguna comida o... No sabemos en dónde nos contagiamos. Mientras en el Hospital del Día del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ubicado en el centro de la ciudad, las normas de bioseguridad son estrictas. Incluso familiares de pacientes que son atendidos por otro tipo de enfermedades deben esperar afuera del sitio. Algunos optan por sentarse en las gradas, pues en el casco colonial muy pocos usan la mascarilla del modo correcto. Y decenas de personas venden, compran y se pasean cerca de esta casa de salud. Claro, sí, es que hay harta gente que no utiliza mascarilla, nada. No se cuida la gente. Ya estoy unos 20 minutos de aquí.
Mientras en el Hospital Baco Ortiz el panorama es distinto. Allí no existen aglomeraciones, pero hay personas que deben esperar horas para ser atendidos, como Victoria. Su pequeña de solo 11 meses de edad debe recibir un tratamiento en su cadera. Me mandan desde el centro de salud, de la maternidad a Chimbacalle, de Chimbacalle el centro de salud de mi casa. No me quieren atender, me vengo a ver acá, a ver si que me ayudan aquí. En el sur de la urbe, en los exteriores del Hospital Padre Carolo, el comercio intenta reactivarse y la inventiva de los vendedores por brindar seguridad ha logrado que se establezcan lavabos improvisados para que los usuarios estén tranquilos. Pero toca sobresalir. Toca buscar la manera de trabajar. A este hospital llegan madres con sus hijos en brazos. Aseguraron que los médicos les explicaron antes cómo evitar que sus pequeños se expongan al virus. O sea, que le ponga, la mascarilla, ¿no? Porque se chupa la mascarilla. Entonces, pero que sí le traiga bien cubierto. Informó Sofía Vintimilla. El COE cantonal de Guayaquil tomó varias decisiones para evitar el incremento de los casos de COVID-19 en el puerto principal. Recordemos que esta ciudad aún se encuentra en semáforo en amarillo. Enseguida los detalles. Comenzaba la semana y el COE cantonal se reunió para evaluar futuras actividades que se podrán llevar a cabo en la ciudad de Guayaquil. Recordemos que el puerto principal aún mantiene el color de su semáforo en amarillo, pero respecto a retomar las misas en las iglesias, se expresó que se estableció un protocolo en mutuo acuerdo con la Iglesia Católica y están autorizados a sostener sus misas en los horarios adecuados. 30% del aforo, así es. Ante los vuelos nacionales, también el COE cantonal se manifestó. El pasajero que llega sin su prueba de PCR va a tener que ir a aislamiento, por lo menos a un hotel, durante 7 días. A partir del 7º día se hace la prueba. En caso de que sea negativa, entonces continuará su aislamiento en su vivienda. Caso contrario, permanecerá ya hasta cumplir los 14 días. En el tema central, salud, también se siguen tomando estrictos controles en la ciudad. Quieren evitar que un rebrote se dé en la ciudad de Guayaquil. Todo sector tiene una clínica móvil que está captando pacientes o posibles pacientes que tengan la enfermedad para llevar el registro de números, para ver si ese número no se eleva y se mantiene como hasta el momento está sucediendo, se mantiene bastante estable. Pero no necesitamos aflojar la vigilancia ni descuidar la vigilancia, sino fortalecerla. Informó Julio César Saona. (22:48). Continuamos informando. La prefecta de Guayas, Susana González, condecoró y nombró embajadora de la provincia la activista guayaquileña María Gabriela Pacheco, quien es reconocida por su lucha a favor de los inmigrantes latinos en Estados Unidos, luego de una caminata de 4 meses desde Miami a Washington, y de su labor de activismo se logró el anuncio del programa de acción diferida para los llegados en la infancia en Norteamérica. Una de las cosas cuando leí tu biografía, de la cual me hizo sentir muy orgullosa, que seas guayacense, fue justamente que, al igual que los principios que motivaron a Gandhi de caminar kilómetros y kilómetros frente a la presión del gobierno británico, fue también una lucha importante por allá por los años 60. Pero hoy no es menos diferente de esas épocas. Yo creo que aún las luchas siguen siendo una conquista diaria. Y espero que la lucha de los inmigrantes que nosotros tenemos allá en los Estados Unidos para que nos reconozca nuestra humanidad sea algo que también nos acordemos aquí en Ecuador y en Guayaquil. Finalizamos así la emisión estelar de su informativo La Noticia. Mañana tenemos más información. Por supuesto, recuerde sintonizar los informativos de RTS a partir de las 5:45 de la mañana. Gracias por habernos acompañado.